Hace muchos años, espero que no muchos, pero hace algunos años, nací en una iglesia bautista. Recibí la palabra de Dios en esta iglesia, conocí a Cristo en esta iglesia y a partir de ese momento empecé a congregar y a crecer en mi fe. A los meses de haber eh, empezado mi vida como cristiano, pasó algo que yo jamás pensé que iba a pasar, que en ese momento no lo entendí. Y sucedió que en una noche, mientras yo estaba descansando, una voz en mis sueños me dijo, ya es hora. Y yo dije, pues de repente ya es hora de cualquier otra cosa, ¿cierto? Era la noche, ya es hora de comer, ya es hora de levantarse, mil cosas podría haber pasado en ese sueño. Pero la verdad es que una vez más estaba dormido y volvió una voz a decirme, ya es hora de hacer lo que sabes que debes hacer. La verdad, y muy honesto soy con ustedes, en ese momento yo no entendía qué estaba pasando. Pero la verdad es que como estaba en una iglesia bautista, no creíamos mucho en esto de los sueños. Entonces no sabía a quién preguntarle. Pasaron las semanas y lo dejé allí. Hasta que algo sentí aquí en mi corazón y yo sentía que esto era algo distinto. Entonces empecé a preguntar, ¿ya es hora de qué? Y empecé a sentir en mi corazón el llamado a ser pastor, la carga de ser pastor, la carga de servirle a Dios. Entonces algún día, una tarde, me acerqué a mi pastor y le dije, pastor, yo quiero servirle al Señor, yo quiero servir en el ministerio. Yo siento una carga muy especial por ser pastor. Pero sabes, te voy a confesar algo, no le conté cómo había sucedido. Me daba vergüenza, era que como, ¿por qué le voy a decir? No, que Roche va a pensar que alguien me está hablando en mis sueños. Yo no escucho voces. Quizás algunos aquí escuchan voces, yo no. No, entonces dije de repente, dije, no sé cómo decírselo y realmente me daba como vergüenza decirlo. Pasaron las semanas, pasaron los meses, les conté que fui a un evento llamado CIMA, que es donde van a participar los chicos este verano, muchos de nuestros jóvenes, y de repente, en este lugar, había un pastor que me tocó como mentor de mi grupo y él era ventríloco y trabajaba con un muñequito evangelizando. Era un vacilón el pastor. Te hacía reír, o sea, de 50 palabras que él decía, casi todas eran graciosas, todo el tiempo se estaba riendo y cuando nos poníamos a conversar, nos hacíamos reír los dos, ¿no? Y era como que qué genial este pastor. Y de repente sentí en mi corazón una vez más o recordé lo que había sucedido esa noche. Y sentí que debía decírselo, pero la verdad es que volví a sentir vergüenza y dije como, no creo que eso sea así. Esa voz debió ser mi sueño, de repente fue el monstruito que me comí en la noche, ¿no? Y por eso estaba soñando así, qué sé yo. Y de repente el pastor un día, ya cuando estábamos llegando al final, me dijo, tú tienes una carga en el corazón. Yo le dije, sí, pastor, yo tengo una carga en el corazón. Me dijo, ¿qué carga tienes? Y le dije, honestamente, yo tengo una carga por predicar la palabra de Dios. Me dijo, qué bueno lo que sientes. Pero me dice, hijo, pero de verdad, ¿qué carga tienes? Porque yo no le terminaba de decir que estaba sintiendo este llamado al pastorado y recién tenía 20 años. Entonces, era muy chiquillo quizás para saber si esto era así o no. Y de repente en ese momento le dije, la verdad, le dije, pastor, yo siento una carga por ser pastor. Y me dijo, eso es. Yo también, desde el momento en que te he conocido, yo sentía que tú tienes algo especial y que Dios te está llamando para algo especial. Y me dijo, ya es hora. Yo estaba como, o sea, yo me quedé frío. Yo no sé, particularmente yo no sabía cómo reaccionar a ese momento. Y de repente él dijo, ya es hora, me dijo Cristian, ya es hora de hablar, ya es hora de ir al frente, ya es hora de escuchar la voz que te está diciendo que ya es tiempo. Y empecé a querer llorar, no sé si alguna vez han sentido eso, pero yo quería llorar, pero dije, no, los machos no lloramos. Y me aguantaba el llanto porque el hombre no llora, así había sido formado, entonces me aguantaba el llanto y lo miraba y le decía,
pastor, yo tengo algo aquí atorado en mi corazón hace meses y no sabía quién ni cómo decirlo. Y me dijo, hijo, este es el día, este es el momento, cuéntame. Y yo le decía, mire, le voy a contar. Y le conté mi sueño. Le dije, yo estaba dormido. Y una noche, en una madrugada, yo sentí una voz especial que me decía, ya es hora. Y yo me he levantado y decía, ¿qué es hora de qué? Y me volví a dormir y una vez más escuché, ya es hora de hacer lo que te estoy diciendo que hagas. Y la verdad es que no he vuelto a escuchar esa voz, no he vuelto a tener ese sueño, no es un sueño repetitivo, no es algo que constantemente me está pasando, no le puedo decir eso, o sea, honestamente no era un sueño que todas las noches que tenía o me pasaba, solo sucedió una vez. Pero la verdad es que en mi corazón decidí no creerlo. ¿Por qué? Porque me habían enseñado que Dios ya no hablaba por sueños, que Dios no habla de esa manera. Entonces, más que aceptar un llamado, dije, esto es un sueño. Pero cuando de repente este pastor de un país distinto, porque el pastor era paraguayo, yo era arequipeño, países distintos, entonces dijimos, o sea, estamos distantes. Él no me puede, no me conoce. Él no sabe nada de mí más que lo que hemos conversado en este campamento. Y honestamente, entre dos personas que saben hacer chistes, pues lo único que hacíamos era contarnos chistes. No habíamos hablado de nada serio. Pero de repente ese día la conversación se tornó la más seria que jamás tuve. Y el pastor me dijo, ya es hora de hacer lo que Dios dice que tienes que hacer. Y lo conté mi sueño y me dijo, hijo, es tiempo de empezar a preparar el camino para el llamado que Dios te ha dado. Esa noche, 3,000 jóvenes estábamos orando. El pastor Alexián, un peruano, estaba predicando sobre el llamado y dijo, ¿cuántos tienen el llamado de Dios? Todos levantamos la mano, éramos muchísimos. Y dijo, pasen al frente los que tienen el llamado de ser pastor. Y sentí una convicción en mi corazón. Me levanté y fui al frente. Y resulta que cuando nos dimos cuenta, éramos 4 personas de 3,000 que habíamos recibido el llamado para ser pastores. Y cuando vi eso, sentí en mi corazón la necesidad de resistir, afirmarme en el Señor y caminar con la mirada puesta en lo que Dios había dicho que tenía que hacer. Y así recibí el llamado de parte de Dios. Me costó creer al comienzo, pero al final tuve que creer que Dios estaba llamando. Y hoy día han pasado casi 20 años desde aquella vez que recibí ese sueño. Y estoy aquí delante de ustedes como pastor de la iglesia. Dios todavía habla. Dile a la persona que está a tu lado, Dios está hablando. El problema es que no le estamos creyendo. Dios sigue hablando, pero el problema es que no le estamos creyendo. No es el problema, hermanos, no es que no lo escuchemos. ¿Ok? Sí escuchamos a Dios. Por eso vienes a la iglesia. ¿Cuántos han venido a escuchar palabra de Dios? Claro, hemos venido a escuchar. El problema no es que no escuchemos a Dios. Sí lo escuchamos. Pero el problema está en que aunque lo escuchamos, no le creemos. Y por eso el mensaje de hoy día titula, vuelve a creer. Tenemos que volver a creer. A lo largo de mis años de pastor y de mis años como cristiano, he escuchado incontables veces personas que me han dicho, pastor, he tenido un sueño y yo siento que es de Dios. Sueños donde recibían un llamado, donde se veían sirviendo, predicando, liderando o haciendo grandes cosas para Dios. También he escuchado testimonio de personas que recibieron palabras proféticas, por así decirlo, promesas dadas por pastores, por misioneros o líderes que les dijeron, mira lo que Dios está queriendo hacer contigo. Palabras que personas han recibido. Pero así como he escuchado tantas personas hablarme de sus sueños, hablarme de las palabras que recibieron de parte de Dios, también he visto muchas que solo se quedaron en eso.
Y lamentablemente la mayoría, sueños no cumplidos, promesas que nunca se materializaron. Y no porque Dios no sea fiel ni porque Dios falle, sino porque muchas veces hemos perdido la capacidad de creer lo que Dios nos dice. Hermanos, Dios no falla. Dios sigue siendo fiel. ¿Lo creemos o no? Pero el problema está en que nosotros no le creemos. Estamos demasiado estimulados. Estamos sobreestimulados. Todo el tiempo estamos bombardeados por pantallas, estamos bombardeados por mensajes, estamos bombardeados por devocionales, por predicadores, por influencers, por youtubers, por personas que están haciendo mil cosas. Hay miles y miles de posts diarios cristianos subiéndose en las redes y nosotros los estamos consumiendo y estamos recibiendo tanta información. Recibimos tanta palabra que estamos llenos de conocimientos y de información, pero tenemos poca fe. No sé si hasta allí me sigue. Pero necesitamos reconocer que Dios sigue hablando, pero el problema no es que no escuchemos. El problema es que no le creemos. Y hay dos historias en la Biblia que nos confrontan, o particularmente me confrontan mucho en esta área. Y son oportunas para este tema. Y son las historias de Zacarías, el papá de Juan el Bautista, y José, el papá de Jesús. Dos hombres que recibieron promesas de parte de Dios, pero respondieron de manera completamente diferente. Así es que, hermano, quiero pedirte un favor. Todos los que estamos aquí, quiero pedirte un favor. Yo quiero que hoy día tú puedas olvidarte de todo lo que está rondando tu mente. Olvídate de tus problemas. Olvídate de tus enfermedades, olvídate de tus preocupaciones, olvídate de lo que sea que te esté robando tu pensamiento hoy. No saques el celular en ningún momento. Si te vibra el celular, no importa, el mundo va a sobrevivir sin ti, tranquilo. Solo quiero pedirte un favor. Durante los siguientes 350 minutos, durante los siguientes 30 minutos, quiero que me prestes toda tu atención. Porque yo creo hoy que Dios quiere devolverte la capacidad de creer. No estás aquí para cambiar de religión. No estás aquí porque te vamos a lavar el cerebro. No estás aquí para eso. Estás aquí para escuchar la voz de Dios. ¿Y sabes cuál es el problema? Que cada vez que escuchamos palabra de Dios, salimos por esa puerta y la olvidamos. Yo quiero que eso no pase hoy. Hoy quiero que tú vuelvas a creer. Que recuperemos esa sensibilidad. Entonces dile a la persona que está a tu lado, no me distraigas. No te distraigas. Vamos a creer. Vamos, dile, vamos a creer. Dos principios quiero que aprendamos esta noche, que nos van a ayudar a recuperar nuestra capacidad de creer. Y el primer principio que debemos aprender es, cuando Dios habla, nuestra fe es probada. No estoy diciendo, quizás Dios habla. Estoy diciendo, ¿cuándo? Porque Dios nos está hablando. Porque Dios sigue hablándote a tu corazón. Y hoy día yo quiero que escuches. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios trae paz. Porque la palabra de Dios trae calma. Porque la palabra de Dios no solamente dice que la palabra de Dios produce fe, porque la fe viene por el oír y el oír, la palabra, por eso hay que escuchar a Dios. Por eso dice el primer principio, cuando Dios habla, nuestra fe es probada, porque vamos a ver si le crees o no. ¿Cuántos creen en Dios? Honestamente, ¿cuántos creen en Dios? Ahora, ¿cuántos le creen a Dios? Bajaron los amén. Porque una cosa es creer en Dios, pero otra cosa que es creerle a Dios. Yo quiero que recuperemos eso. Lo segundo, yo creo que todos creemos en Dios, pero el diablo también cree. Necesitamos creerle a ese Dios, recuperar esa fe. Lucas capítulo 1, versículos del 11 al 20 dice lo siguiente. Y mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor, de pie a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor. Pero el ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías. Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan.
Tendrás gran gozo y alegría y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque él será grande a los ojos del Señor. No deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. Y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor. Inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Zacarías le dijo al ángel: ¿cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? Ya soy muy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Entonces el ángel dijo: yo soy Gabriel y estoy en la presencia misma de Dios. Y fue él quien me envió a darte esta buena noticia. Pero ahora, como no creíste lo que te dije, te quedarás mudo sin poder hablar hasta que nazca el niño. Te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. Esta es la historia de un hombre que no es cualquier hombre, es un sacerdote. Mira, es más, Zacarías significa Jehová se acordó, como presagiando, profetizando lo que Zacarías iba a vivir. Pero Zacarías dice en la palabra, en Lucas capítulo 1, si quieres leer los versículos anteriores, que él era sacerdote, descendiente de Aarón, era del grupo sacerdotal de Abías. Abías era descendiente del primogénito de Aarón. No era de cualquiera. Zacarías podría rastrear su línea genealógica hasta Aarón mismo. Entonces no era cualquiera, era un sacerdote, era un levita. Por lo tanto, Zacarías conocía la palabra de Dios. Zacarías conocía las profecías sobre el Mesías. Zacarías sabía, conocía las historias y conocía a Dios. No solo eso, dice la Biblia, que Zacarías estaba casado con Elizabeth. Y Elizabeth también era descendiente de Aarón. Pero mira, te voy a explicar algo. Elizabeth y María eran primas, eran familiares, ¿cierto? Ahora, ¿por qué? Si Elizabeth era descendiente de Aarón y María era descendiente de David, de la tribu de Judá. Estos son levitas, ellos son de la tribu de Judá. Las únicas familias que se mezclaban en algunas ocasiones era la tribu de Leví con la de Judá. La tribu de Leví no se juntaba con nadie más, no se podía mezclar con nadie más. Y uno dice: pastor, ¿pero por qué? Porque era la familia sacerdotal. Ellos habían sido elegidos para ser sacerdotes por siempre. ¿Sí o no? ¿A través de quién? De Aarón. ¿Y por qué se mezclaban o por qué sí se permitían juntarse con los de Judá? Porque los de Judá habían recibido una promesa eterna también. La promesa de que serían reyes por siempre. ¿A través de quién? De David. David había recibido la promesa de parte de Dios que serían realeza por siempre. ¿Y de quién desciende David? Nuestro Señor Jesucristo. Por eso se le dice hijo de David. Entonces, estas dos familias tenían promesas eternas y por eso muchas veces se mezclaban. Y Elizabeth era descendiente de Aarón, pero también era descendiente de la tribu de Judá. Ambos pertenecían a familias escogidas por Dios. Lucas nos dice algo más. Zacarías y Elizabeth no eran cualquiera personas, eran obedientes y justos delante de Dios. Eran justos, eran buenos delante de Dios. No eran perfectos. Hermanos, entiéndanse. Cada vez que la palabra de Dios dice que eran justos, no dice que eran perfectos, pero se esforzaban por ser obedientes a la palabra de Dios. Tenían un buen testimonio delante de Dios. La gente hablaba bien de ellos, los tenía en buena estima, pero Zacarías y Elizabeth tenían una tristeza en el corazón. ¿Y cuál era? No podían tener hijos. La Biblia señala que Elizabeth no podía concebir, pero había un pequeño detalle más. Ya no eran muy jóvenes, eran de edad avanzada. Para muchos, ese sería el final de la historia, pero para Dios siempre hay una oportunidad de mostrar su poder. Por eso hay que creer, porque tus circunstancias no te definen. No te define tu enfermedad.
no te define tu nivel socioeconómico, no te define tus errores, tus pecados. Si tú te rindes a Dios, Dios va a obrar. ¿Cuánto lo cree? Tenemos que rendirnos a Dios. Zacarías y Elizabeth tenían un problema grave o una tristeza grande. No tenían hijos. Y muchas veces eso trae vergüenza. ¿Por qué? Porque la gente es mala a veces, ¿sí o no? A veces piensan que por tener hijos se sienten de un nivel superior y menosprecian a los que no lo tienen. Eso pasaba, por ejemplo, ¿con quién? Con Ana, la mamá de Samuel. Siempre la menospreciaban, ¿por qué? Por no tener hijos. Eso le pasó a quién también, a Raquel. ¿Sí o no? Lea, ¿qué decía? Yo puedo tener hijos, tú no. Y hasta Dios le dio hijos. ¿Y quién nació de Raquel? José. Tus circunstancias son una oportunidad para que Dios sobre. Tu ansiedad es una oportunidad para que Dios sobre. Tu enfermedad es una oportunidad para que Dios sobre. Tu tristeza, tu dolor es una oportunidad para que Dios obre. ¿Cuántos lo creen? Pero tenemos que creer. Porque lo hemos escuchado mucho, pero hay que creerlo. Pero sabes, un día Zacarías le tocó el servicio en el templo y él fue al lugar santo. Habían dos lugares importantes, o muchos, pero habían dos lugares que eran los más importantes en el templo. El lugar más importante, ¿cuál era? El lugar santísimo, donde estaba la presencia misma de Dios y el arca del pacto. Este lugar era dividido del siguiente lugar en importancia, que era el lugar santo, por una cortina grande, gigantesca y muy gruesa, la que se partió cuando Jesús murió y se cortó de arriba hacia abajo, simbolizando que ahora tendríamos acceso a ¿qué? A la presencia de Dios mismo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces dice que un día le tocó por fin a Zacarías el turno de quemar incienso en el lugar santo. Hasta ese lugar podían entrar los sacerdotes y quemaban incienso, pero en este lugar fue donde los hijos de Aarón murieron. ¿Por qué? Porque en lugar de quemar incienso prendieron carbón. Este lugar no era cualquier lugar, era un lugar donde te tocaba por suerte entrar y era un privilegio. Y le tocó a Zacarías el privilegio de entrar a quemar incienso en el lugar santo. Esto, hermanos, como sacerdote te podía tocar por lo más una vez en la vida. Pero a muchos nunca les tocaba. Entonces, imagínate el honor que sentía Zacarías de entrar al lugar santo a quemar incienso delante del Señor. Y en esta oportunidad, en medio del servicio, se le apareció un ángel. ¿Quién se le apareció? ¿Qué ángel? Gabriel, porque Gabriel es el mensajero. Y le dice 4 cosas que son importantes y que nosotros tenemos que recordar. Lo primero le dice, no tengas miedo. Dile a la persona que está a tu lado, no tengas miedo. Porque cuando Dios habla nos asustamos. Ay, Dios me ha dicho que tengo que cambiar, ¿ahora qué voy a hacer? Ay, Dios me ha dicho que haga esto, ¿cómo lo hago? Ay, la palabra dice que esto estoy haciendo mal. Entonces empezamos a tener miedo. Hermano, no tengas miedo. Cuando Dios habla, no tengas miedo. Yo tenía miedo. Dios dijo, ya es hora. Y dije, a mí, ¿quién me ha hablado? Dios mío, estoy escuchando voces. ¿Sabes? Pero no solo tenía miedo de lo que sucedió, tenía miedo de qué? De contarlo. Y a veces tenemos miedo de predicar. Tenemos miedo de decir que somos cristianos. Tenemos miedo de decir que estamos cambiando. Ay, ¿qué va a decir mi familia? ¿Qué va a decir mi papá? ¿Qué va a decir mi mamá? ¿Qué van a decir mis tíos? ¿Qué van a decir mi prima? ¿Qué van a decir todo? Ya no voy a poder tomar con ellos. Ya no. Y nos empiezan a preguntar o preocupar cosas que no tienen sentido, pero nos preocupan y nos dan miedo. ¿Qué le dijo el ángel a Zacarías? No tengas miedo. Una vez más, dile a la persona que está a tu lado, no tengas miedo cuando Dios hable. Segundo, lo que le dice el ángel a Zacarías, le dice, Dios ha escuchado tu oración. Vamos, dile a la persona que está a tu lado una vez más, Dios ha escuchado tus oraciones. Tienes que creer esto. Por eso esta noche era para volver a creer. Porque la Biblia dice que Dios escucha tus oraciones. ¿Te imaginas cuántos años habría estado orando Zacarías? Y llega un punto en el que como seres humanos normalmente decimos, ya fue. Y yo creo que ese punto llegó cuando llegó la menopausia a la edad de Elizabeth.
se le retiró el periodo, cambió su vida, y entonces Juan dijo, Zacarías dijo, ya fue, ya no se puede. Entonces nos tenemos que hacer a la idea de que Dios no nos va a dar hijos. Y en ese punto, ¿qué dices? Dios no escuchó mis oraciones. ¿Cuántos se sienten como Zacarías? ¿Entiende? Pero ¿qué le dijo el ángel? Dios ha escuchado tus oraciones. Porque aunque haya pasado el tiempo, Dios sigue siendo Dios y sigue siendo poderoso. ¿Cuántos lo creen? Entonces tenemos que volver a creer en eso. Después le da la promesa. Tercera cosa que le dice a Zacarías, le dice, tu esposa va a quedar embarazada. Y ahí empieza el problema. Empieza el calambre cerebral de Zacarías. ¿Cómo? ¿Qué me estás diciendo? Y no solo le da la promesa, en cuarto lugar, le dice la vida de su hijo y le dice, tu hijo va a ser grande delante de Dios. Y no solo eso, va a preparar el camino del Mesías. ¿Qué? ¿De qué me estás hablando? Hey, hermano, ¿recuerdas a Zacarías qué era? ¿Cuál era su profesión? Entonces él conocía las profecías del Mesías, ¿sí o no? Claro que las conocía al revés y al derecho, las conocía muy bien. Entonces, si le estaba diciendo que su hijo tendría el espíritu de Elías, ¿de quién estábamos hablando? Del que prepararía el camino para el Mesías. ¿Me estás diciendo que el Mesías está pronto a venir? Gente, a veces nosotros juzgamos a Zacarías como que, si a mí me hubiese hablado un ángel, yo le creo en Juan. No. ¿Te imaginas el calambre cerebral, la cantidad de información que está recibiendo este hombre? Hermanos, Zacarías conocía las escrituras. Sabía que Dios había hecho milagros similares con Isaac, Jacob, José, Sansón, Samuel. Conocía las historias. Pero aún así, Zacarías respondió lo siguiente. ¿Cómo puedo estar seguro de que eso ocurrirá? Ya soy muy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Escucha bien esto. Quiero que te acuerdes de esto. Zacarías tenía conocimiento, tenía experiencia, servía en la casa de Dios, pero aún así no le pudo creer a Dios. Tú y yo podemos tener conocimiento, podemos tener experiencia, podemos servir en la casa del Señor y tener muchos años como cristiano y aún así no creerle a Dios. Porque no importa cuántos años estés en la iglesia, eso no significa madurez. Hermanos, crecer es inevitable, ¿sí o no? Bueno, algunos no han crecido mucho, pero crecer es inevitable. Pero madurar es decisión. Madurar es opcional. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Entonces, en la iglesia podemos decir, crecer es inevitable, pero madurar en la fe también es una decisión. Por eso el apóstol Pablo dijo, muchos de ustedes ya deberían ser maestros y aún así siguen anhelando la leche espiritual porque no quieren madurar. Dile a la persona que está a tu lado, mírala por favor, y dile, madura. Alguna esposa volteó y le dijo, ¿ves? Madura. Está bien. Zacarías tenía todo eso y no le creyó a Dios. Pero te digo algo, escucha bien esto. Aunque a veces no le creamos a Dios, el milagro no es cancelado. El milagro que Dios tiene para ti y para tu familia no se va a perder por tu incredulidad, porque el milagro de Dios, las bendiciones de Dios no dependen de nosotros, siempre van a depender de su gracia, de su amor y de su misericordia. Dios no le quitó el milagro, pero sí, por causa de su incredulidad, se quedó mudo. Se quedó mudo. ¿Cuántos estamos mudos hoy? ¿Cuántos están mudos? No pueden orar, no pueden cantar, no pueden compartir de su fe, porque estamos mudos, porque no le creemos a Dios.
Puedes anotar esto y llevártelo a casa. Hermanos, podemos servir a Dios, conocer su palabra y aún así no creerle cuando Dios nos habla directamente. Podemos servir a Dios, podemos conocer su palabra y aún así no creerle cuando nos habla directamente. Cuando Dios habla, la fe es probada. Segundo principio que quiero que aprendamos esta noche. Dios honra un corazón humilde y obediente. ¿Dios honra qué? Un corazón humilde y obediente. Y esta es la historia de José, el esposo de María y el padre adoptivo de Jesús. Mateo capítulo 1, versículos 19 al 25 dice: José, su prometido, era un hombre justo y no quiso avergonzarle en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo eso sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo y José le puso por nombre Jesús. Una historia distinta, pero parecida. José y Zacarías eran muy diferentes. José no era sacerdote, José no era un maestro de la ley, no era un descendiente de Aarón, pero José era descendiente de David. Si ustedes leen versículos antes de la historia que hemos leído, cuando el ángel se le aparece en sueño, le dice, José, hijo de David. Qué interesante. Pero José era carpintero, un oficio más noble, un oficio sencillo y poco reconocido. No tenía una posición espiritual destacada, pero sí tenía algo invaluable. Un corazón humilde, un corazón justo delante de Dios. Pastor, ¿y cómo sabemos eso? Por lo que hace. ¿Por sus frutos? ¿Por sus frutos? Entonces veamos las obras. ¿Quieres ver a alguien? ¿Quieres conocer a alguien? Ve sus obras. María viene y le dice a José. Todos son José, ¿ok? Todos somos José esta noche, ¿amén? Muy bien. Viene María y nos dice, José, estoy embarazada del Espíritu Santo. ¿Cuánto le creen? Se acabó, ya no somos José. Pero ¿cuántos no le creería? ¿Cuántos dirían, no me engañes? No me engañes. No me mientas. Me he sacado la vuelta. Me has sido infiel. Dime con quién es María, quién es el Espíritu Santo y dónde vive. No sé, porque no le voy a creer. Todo bueno. Pero dice en la Biblia que este hombre era justo, era humilde. ¿Por qué? Porque dijo que en secreto iba a abandonar, o iba a dejar, iba a romper el compromiso con María. Y uno piensa que cuando dice la Biblia en secreto iba a romper el compromiso es que José se iba a escabullir en la noche y se iba a ir a otra ciudad. No. Lo que significa es que en secreto iba a llamar a 2 testigos y le iba a dar una carta de divorcio. A solas entre los 4. Hermanos, el libro de Santiago dice que debemos cubrir las faltas de los unos de los otros. José no creía que era el Espíritu Santo, pero sabía que su prometida estaba en una falta. Él no la quiso exponer porque sabe, si él quería, María iba a ser apedreada. El castigo para una mujer por haber hecho eso era sacarla afuera de la ciudad y que todos los hombres la apedreen hasta que muera. Y por eso José, como era humilde y justo y temeroso de Dios, dijo, no, yo no le voy a hacer eso a María. Eso es misericordia, amigos. Eso es gracia. Y eso solo lo hace una persona que conoce a Dios. Entonces, esposos, esposas,
No se avergüencen los unos a los otros. ¿Cuándo traigo vergüenza a mi esposo? Le voy contando a todo el mundo, mira lo que mi esposo me ha hecho. Voy donde la otra amiga, mira lo que me ha hecho este hombre. La otra amiga, pero míralo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Buscando ayuda? Avergonzándolo. Avergonzándolo. ¿Por qué? Porque todas las amigas de acaso van a decir, bueno, vamos a restaurar este matrimonio, gloria a Dios. No van a decir eso las amigas, van a decir, desgracia. ¿Cómo te puede hacer eso, amiga? Déjalo, abandónala. ¿Quieres ayuda? ¿Quieres resolver algo en cualquier área de la vida? No hagas escándalo. Ve con la persona, uno a uno. Si necesitas un testigo, vienes con el pastor y entre los 4 resolvemos el asunto. Porque eso es lo que hace la gente justa. ¿Amén? No que iba a ser José. Por eso la Biblia lo señala como un hombre justo, un hombre humilde. Pero ¿sabes? José durmió. ¿Y por qué es importante eso? Porque nadie duerme cuando te dicen te saqué la vuelta con el Espíritu Santo. Nadie duerme. Tú te quedarías pensando quién es, cómo fue, por qué me pasa esto a mí, Señor. ¿Sí o no? Te quedarías toda la noche despierto. ¿Pero qué dice? ¿Que José se durmió? Este hombre confiaba en Dios. Porque cuando uno confía en Dios, hay paz en medio de la tormenta y duermes. Y en medio de ese sueño de paz que Dios le dio, un ángel se le apareció. No fue que comió frijoles, no fue que comió un monstruito, no. Estaba descansando en el Señor. ¿Y qué pasó? Un ángel le habló y le dijo, ¿vas a hacer esto, José? Y José obedeció, porque un corazón humilde obedeció. Amén. José no pidió pruebas, José no hizo preguntas, José no pidió señales. José se despertó y obedeció. La Biblia dice que hizo tal como el ángel le había dicho. Recibió a María por esposa y cuidó del hijo que no era suyo y le puso por nombre Jesús. Dios le confió la crianza del Mesías, no a un sacerdote. Se la confió a un carpintero. No es tu posición, es tu corazón. No es cuántos títulos tienes, es tu corazón. No es cuánto sabes, es tu corazón. No es cuánto te crea, es tu corazón. Por eso quiero que anotes esto. Dios no busca títulos espirituales, busca corazones dispuestos a obedecer. Dios no busca título, busca corazones dispuestos. Y quiero terminar con esos. La diferencia no es la promesa. Perdón, sí, la diferencia no es la promesa, sino la respuesta. Quiero señalar esto, que quiero que prestes atención, y es que ambos hombres vivieron en la misma época. No estamos hablando de 2 historias, de una del Antiguo Testamento y una del Nuevo, o pasaron 600 o 1000 años entre. No. José y Zacarías vivían en el mismo tiempo, la misma época, porque Juan y Jesús se llevaban 6 meses de diferencia. Entonces el sueño de José y Zacarías no fue muy distante, fue en la misma época. Los dos recibieron el mismo mensaje, un mensaje sobrenatural. Elizabeth no podía quedar embarazada, María tampoco. No, pastor, pero sí podía. Sí, claro, ella podía cuando se juntara con José, pero en ese momento no, porque era una virgen. Y como tal no podía quedar embarazada, ¿sí o no? Pero sí sucedió. Los dos recibieron un mensaje sobrenatural y los dos eran parte del plan de Dios. Hermanos, estamos aquí esta noche, las mismas personas, en la misma época, escuchando el mismo mensaje de Dios, siendo bautizados por el mismo Espíritu y siendo glorificando el mismo nombre del mismo Dios. Estamos aquí todos creyendo en el mismo Cristo, amén. Entonces la palabra es la misma, las promesas son las mismas. ¿Por qué es tan distinto?
¿Por qué hay líderes, hay servidores, hay pastores? Porque hay gente que está dispuesta. Y es que Dios le va a hablar a los que están dispuestos. Hermanos, el problema no es la promesa. El problema es tú y mi respuesta. La palabra es la misma esta noche, ¿sí o no? Dios te está desafiando lo mismo, ¿sí o no? La promesa es la misma. ¿Qué es lo que va a variar? La respuesta. ¿Cuál va a ser tu respuesta? Y la respuesta no se va a ver aquí esta noche. Yo puedo llamar al altar, vienes, lloras, qué sé yo. La respuesta se va a ver allá afuera. Cuando pases esa puerta, la respuesta se va a ver cuando trates a tus hijos, cómo tratas a tu esposa, a tu esposo, cómo vives en tu trabajo, en tu colegio, en tu universidad, cómo vives en el día a día. Esa es la respuesta. Hermanos, Zacarías dudó, pero José obedeció. Hoy Dios sigue hablándonos por su palabra, por mensajes, por circunstancias y muchas veces también por sueños. Pero lamentablemente hemos dejado de creer. ¿En qué momento perdimos la capacidad de creer? ¿En qué momento perdimos la capacidad de disfrutar? ¿En qué momento perdimos el amor por nuestro Dios y nos acostumbramos a ser cristianos? Hermanos, en esta noche y en este lugar hay promesas guardadas en el corazón. Hay sueños detenidos, llamados inconclusos, porque sabes, somos más parecidos a Zacarías que a José. Servimos, asistimos, participamos, pero cuando Dios nos habla, dudamos y no creemos. ¿Cuántos aquí me han dicho, pastor, yo he escuchado de Dios, la voz de Dios? Él me está llamando, donde me voy me encuentra, me agarra, ya me estoy escapando y Él me vuelve a agarrar. Y mi pregunta es, ¿hasta cuándo vas a seguir sin creer? ¿Hasta cuándo vas a seguir huyendo de lo que Dios quiere hacer contigo y a través tuyo? Hoy quiero desafiarte, hermanos, a que vuelvas a creer, que vuelvas a soñar, no tengas miedo de soñar. Ay, pastor, que yo me sueño cosas bien raras. Lee tu Biblia antes de dormir. No comas tan tarde, pero vuelve a soñar. Volvamos a ser como los niños en estas temporadas. Los niños sueñan. Cuando era niño, yo quería un pingüino raspadillero. No sé si han visto los pingüinos raspadilleros. Yo decía, mamá, quiero un pingüino raspadillero. Nunca me lo compraron. Mamá, si estás viendo esto, te quiero. Pero ¿sabes? Me casé y un día en una Navidad vi una caja extraña debajo de ese árbol y decía mi nombre. Y dije, ¡ja! ¿Qué me habrán comprado? Dije. De repente un balón de fútbol porque soy muy bueno jugando fútbol. Me duele que se rían en serio, me duele, pero los perdono. Pero cuando abrí esa caja, era un pingüino raspadillero. Mi esposa había escuchado la historia y no sé cómo consiguió un bendito pingüino. Si eso ya no ni siquiera lo fabrican, creo. Pero lo consiguió. Y eso me hizo entender que a veces teníamos sueños como niños. Y como no recibimos tantas cosas, nos volvimos cínicos y dejamos de creer. Y eso lo trasladamos a la fe. Y dejamos de creerle a Dios. Porque de repente no recibimos lo que quisimos cuando quisimos y como quisimos. Pero sabes, Dios sí va a responder y sí ha respondido. Quizás no es el tiempo. Mira cuánto esperó Zacarías. Mira cuánto esperó Abraham. Mira cuánto sufrió Ana. Mira cuánto esperó Raquel. Y mira cuántos muchos seguimos esperando. Pero seguimos confiando en Dios. Vuelve a soñar. Vuelve a creer.
Vuelve a ese primer amor. ¿Te acuerdas cuando te conociste con tu pareja? Le creías todo. Me baño todos los días, le creías. Cocino rico, le creías. Yo no soy renegón, mentí. ¿Pero qué le hacías? Le creías todo en el primer amor. Que hemos perdido eso con Dios. Porque ya no le creemos. Aunque Zacarías no creyó, Dios no le quitó el milagro. Lo dejó mudo por un tiempo. Hermano, no sigas mudo. Habla, canta, ora, predica. No dejes que el diablo te robe tu alabanza, tu oración. No dejes que tu incredulidad te calle. Basta ya, ya pasó un buen tiempo. Zacarías estuvo mudo ¿cuántos meses? 9. Y después volvió a hablar. Hoy es día que dejes de estar mudo. Hoy día dile a la persona que está a tu lado, se acabó tu mudez. Hay que volver a orar. Pero orar bien. No orar por los alimentos, la oración del hambriento. No, orar bien. A leer la palabra y a predicarla todos, como lo hacíamos antes. Es tiempo de cantar con el corazón. Porque hoy día Dios va a abrir tus labios nuevamente. Hoy día Dios quiere restaurar tu fe. Hoy día Dios quiere que veas sus promesas cumplidas. ¿Y sabes para qué? Para glorificar su nombre. Porque eso es lo que hemos perdido. No hablamos porque no vemos nada que Dios esté haciendo. Y cuando Dios no hace nada, entonces no tiene nada que decir. Pero cuando Dios hace, tienes mucho que decir. Dios quiere volver a abrir tus labios. Vuelve a creer, hermanos. Porque Dios sigue siendo fiel. Porque fiel es el que hizo la promesa. Vuelve a creer. ¿Podemos hacerlo? Como José. Un corazón humilde y obediente.